Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a una conferencia que pretende ser pionera y también pues el comienzo de acciones formativas que van a venir después en el marco de la Cátedra de Estudios Policiales de la Universidad Católica de Ávila junto con la Escuela Nacional de Policía. Por eso me acompaña el codirector de la cátedra, el doctor Ramiro Herranz Latorre. Y queremos hablar de un tema que consideramos que es importante darlo a conocer entre las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, en este caso a cargo de una de nuestras profesoras de los grados de educación infantil y primaria de esta universidad. Y quiero remarcar la importancia de esta formación también dada a la labor social en el marco de las labores propias que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad en contextos donde se debe trabajar también por promover la inclusión. Y es muy importante, creemos, dotar a los agentes de mecanismos para poder comunicar con personas que presentan dificultades y hacerlo utilizando el mismo lenguaje con el que estas personas se puedan sentir mucho más cómodas y así verse amparadas en todo momento con las mismas oportunidades que cualquier persona en el trato por parte de la policía. Entonces, como decía, esta es una ponencia que pretende mostrar por qué es importante que las fuerzas y cuerpos de seguridad conozcan todos estos temas para posteriormente pues, realizar cursos de formación permanente dirigidos a aquellos agentes que estén interesados y que pueda beneficiar precisamente a estos colectivos de personas para sentirse pues, mucho más atendidos, como a veces pues, manifiestan, ¿no? Y sobre todo verse en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Por tanto, no quiero extenderme más y voy a conceder la palabra al codirector de la Cátedra de Estudios Policiales, el doctor Ramiro Herranz, para que presente a la ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Bien, es importante que en una cátedra de estudios policiales no solamente tratemos temas jurídicos, que son importantes, de ciencias sociales, otros temas que son fundamentales y que todos conocemos que son necesarios para la formación y para capacitar a los policías en la tarea del día a día, pero es evidente que también los policías en la calle pues, pueden encontrarse con un ciudadano de otro país con el que se tiene que comunicar en una lengua diferente. Una de las habilidades también del policía es la comunicación. Hay veces que hay que orientar, hay veces que hay que informar, hay veces que hay que instruir, dar órdenes y bueno, pues nos podemos encontrar también con otras personas con las cuales pues hay que utilizar otras habilidades para comunicarse y para eso pues contamos hoy con la inestimable presencia de María Nieto Sobrino, que es profesora en los grados de educación infantil y primaria y el máster del profesorado en esta universidad, en la Universidad Católica de Ávila. Es graduada en Magisterio de Educación Primaria, con menciones en Audición y Lenguaje y DECA por la Universidad Pontificia de Salamanca, neurocientífica, experta en trastornos de la comunicación por la Universidad de Salamanca, estudiante de doctorado en neurociencias en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, es miembro de un grupo de investigación de tecnología educativa de la UCAF y sus principales líneas de investigación están relacionadas con la innovación docente, neuroeducación, atención a la diversidad y acoso escolar. Ha participado en otros proyectos de investigación, uno de ellos sobre alteraciones olfativas como biomarcador temprano de contagio y evolución del COVID-19 y otro sobre la asociación significativa entre el riesgo cardiovascular y el declive cognitivo. Respecto a otros datos, presentó gran vocación en lo que a divulgación científica se refiere. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y ha sido ponente en más de una veintena de jornadas formativas en diferentes centros. Bueno, pues sin más, María, te cedo la palabra, que nos instruyas y puedas instruir a todos los policías en esta importante labor que es esta tarea importante de comunicarse con otras personas que son un poco distintas a las que habitualmente tratamos. Cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias, pues, por supuesto, a todos los asistentes y a los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube de la universidad. Me hace muchísima ilusión el hecho de... Bueno, a mí siempre me hace ilusión dar conferencias, pero creo que esta me hace especial ilusión porque, bueno, es mi día a día, pues aquí en la universidad y la verdad es que, bueno, pues el hecho de que me invitéis, tanto Lourdes como Ramiro, bueno, pues a acercar un poquito más la accesibilidad
al ámbito social, concretamente pues al ámbito de su uso en las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues la verdad es que para mí es un verdadero honor. Sin más, no me voy a entretener mucho más, pues porque bueno, como os digo, es mi vocación y bueno, quiero contaros muchas cosas y no quiero entretenerme tampoco mucho. Vale, como podéis ver en la pantalla, voy a comenzar explicando un poco el porqué de esta diapositiva inicial, y es que pues hay un símbolo que se sale un poco de lo que es la estética de la diapositiva, y este es el símbolo, que es un monigote con los brazos así, con un círculo. Vale, no sé si alguno de los que estáis aquí conoce ese símbolo, imagino que sí, porque se trata del símbolo de accesibilidad, tanto física como cognitiva, y pues quería presentarlo. No hace tanto hubo una nota de prensa por parte de Plena Inclusión que decía que este símbolo era el único símbolo que de algún modo representaba a la discapacidad en general, porque normalmente cuando se habla de discapacidad se tiende a simbolizarlo con aquello que está dañado. Por ejemplo, discapacidad auditiva es el símbolo de la oreja con una línea que lo tacha. Entonces, decía que este símbolo es el único que, por decirlo de alguna manera, no se centraba en el daño. Bueno, recapitulo. Acabo de decir que se trata del símbolo de accesibilidad física y cognitiva. Bueno, lo físico ya todos lo sabemos, todas las barreras que permiten esa mejora de la accesibilidad de todas las personas, pero hoy nos vamos a centrar en lo cognitivo, concretamente en el ámbito de la comunicación, ¿vale? Lo que estamos realizando ahora. Para ello voy a rebobinar un poquito más. Yo lo siento, pero de formación profesional voy a hablar un poco sobre educación, entonces voy a explicar 4 términos que podemos extrapolar al ámbito social. Es el término de la exclusión, de la segregación, integración e inclusión. ¿Por qué estos 4 términos? Porque hablamos de que estamos viviendo en una sociedad inclusiva, pero aún así hoy en día hay no diferencias, sino que hay confusión entre integración e inclusión, ¿vale? Entonces, por eso, para salir de dudas, para disipar cualquier tipo de duda que pueda haber ante estos últimos términos, voy a explicarlo con ejemplos de la escuela. Exclusión, digamos que es cuando, por ejemplo, antiguamente aquellos que no tenían medios económicos no podían acceder a la escuela, ¿vale? Eso sería la exclusión. Después evolucionó, se fue a la segregación, es decir, por ejemplo, cuando niños y niñas estudiaban en escuelas diferentes, no estudiaban juntos. Y luego están los 2 últimos términos evolutivos, que son la integración y la inclusión, ¿vale? Que son los que nos interesan para esta charla. La integración, digamos que es cuando las personas con discapacidad, con neurodiversidad, se incorporan al ámbito escolar, se incorporan a la escuela, ¿vale? Pero la inclusión pretende ir más allá, no solamente la incorporación de las personas al ámbito escolar, sino el interés por el resto, por mejorar esa accesibilidad de las personas, es decir, sabiendo que ellos se comunican de manera diferente, contar con los medios necesarios para favorecer esa comunicación, ¿vale? Como digo, me he centrado en la escuela, pero lo podéis extrapolar al ámbito social sin ningún problema. Por eso, al hilo de lo que decía Ramiro, la importancia de saber un poquito sobre el uso y el manejo de estos sistemas alternativos esto es muy importante, el I-O, luego lo voy a explicar por qué, aumentativos de comunicación, ¿vale? Para facilitarle esa accesibilidad, comunicativa a personas con neurodiversidad. Vale. He querido poner una definición de lo que son los sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación. ¿Vale? He puesto una definición muy larga, la podéis leer, de Javier Tamariz, que es
yo le he bautizado como el padre de los SAC, no porque él sea el que ha inventado todos los SAC que vamos a abordar durante la tarde de hoy, ni mucho menos, sino porque, bueno, de algún modo él ha sido pues la persona encargada de dar una definición pues lo más acertada o lo más bueno, pues concreta a lo que se refiere a la naturaleza de lo que son los SAC, ¿vale? Lo voy a resumir así, el SAC, de lo que son los SAC y bueno, pues a su uso y a su manejo. No me voy a centrar en toda la definición, quiero decir, pues podéis leerla en las pantallas, porque bueno, pues sí que es cierto que es un poco larga, parece un poco a modo de trabalenguas, pero quiero resaltar varios puntos. El primero, bueno, pues aparece por ahí escrito que, bueno, pues los SAC pueden ser con o sin ayuda. Luego vamos a ver que los SAC se clasifican en función si necesita, bueno, pues algún elemento externo para su uso o no. Por ejemplo, yo ahora mismo no estoy utilizando ningún elemento externo, es decir, estoy hablando, me estoy comunicando a partir de mi lenguaje oral y no necesito ningún elemento externo. Por ejemplo, si yo en vez de hablar, no puedo hablar, quiero comunicarme con vosotros, pues cojo un lápiz, cojo un bolígrafo, escribo y os lo muestro. Ahí ya estoy utilizando otro elemento externo, ¿vale? Esto también va un poco en consonancia con ese I-O, ¿vale? ¿Por qué I-O? ¿Por qué no puede ser solo sistema alternativo y aumentativo de comunicación o con el O? Depende un poco de las, bueno, pues de las necesidades de la persona. Por ejemplo, no todos pues contamos con el mismo desarrollo de lenguaje, entonces pues nos vamos a encontrar con personas que utilicen los SAC de manera aumentativa a la comunicación. Es decir, por ejemplo, imaginaos que estáis, bueno, pues un poco tomados de la garganta, que estáis disfónicos, que no podéis hablar y que no queréis forzar, ¿vale? Podéis hablar, no quiero forzar, por lo que, bueno, pues yo ahora estoy hablando, no quiero forzar la voz, pues le podría decir a Lourdes, Lourdes, por favor, lee lo que aparece en la pantalla. Ahí estaría utilizando yo esa comunicación de manera aumentativa, es decir, tengo mi propia comunicación, pero utilizo otro tipo de comunicación para aumentar a lo que de algún modo yo no puedo llegar, ¿vale? Lo estoy poniendo con un ejemplo, pues bueno, así más de a lo mejor del día a día, más de andar por casa. De manera alternativa, ¿qué quiere decir? Pues que yo no presento un correcto desarrollo del lenguaje, por ejemplo, que no tengo las habilidades o las destrezas, perdón, para comunicarme bien, bueno, pues utilizo otro sistema de comunicación completamente alternativo al habla para comunicarme. No puedo hablar, no me puedo expresar, no me puedes entender, pues le digo, por favor, Ramiro, lee, ¿vale? Para entenderme. Yo lo siento, os voy a poner a los dos de ejemplo, que sois los más cercanos a mí. Vale, en relación a esto, como veis ahí en las pantallas, los SAC persiguen una serie de objetivos, concretamente 3. El primero, la funcionalidad, y es el más importante. ¿Vale? Nos tenemos que olvidar de prejuicios, nos tenemos que olvidar pues bueno, de rapidez, nos tenemos que olvidar de hacer un discurso súper elaborado, súper técnico. No, eso no existe. Lo importante es la funcionalidad. El hecho de hacerme entender, de que el resto me comprenda, el resto, bueno, pues el resto de personas sepan lo que, bueno, pues el mensaje que estoy intentando transmitir. A mí me gusta mucho cuando tratamos los objetivos de los SAC en el aula, porque siempre les pongo a mis alumnas el mismo ejemplo. Imaginaos que viajáis al Japón. No sé si hay alguien en la sala que tenga conocimientos de japonés. A lo mejor sí y no me sirve el ejemplo, pero bueno, creo que no, que es un idioma que no es tan del día a día, no es como el inglés. Bueno, pues imaginaos que viajáis a Japón y bueno, pues queréis comer en un restaurante. ¿Qué entenderíais mejor? ¿Una carta que esté completamente escrita en japonés o una carta con dibujos? La carta con dibujos, ¿no? Evidentemente, pues sabéis que, por ejemplo, hay un dibujo de ramen, pues decís, pues quiero eso.
porque es lo que me gusta. Y ya está, ¿no? De hecho, una alumna justo puse ese ejemplo y me dijo, pues yo he ido de vacaciones a Japón, no tengo ni idea de japonés, y dice que bueno, pues me lo dijo así, muy graciosa, dice, yo me aboné a un restaurante que había porque tenía maquetas de los platos que servían, y dice que claro, que lo que estábamos diciendo, que esa funcionalidad, esa facilidad de poder decir, no, quiero eso, pues es mucho más rápido, mucho más accesible, y es algo que, bueno, pues que los dibujos, las maquetas, digamos, son más o menos no, son universales. Todos, pues bueno, los podemos comprender y los podemos dar una u otra interpretación. A lo mejor pues nos ponen un dibujo de un pastel y, bueno, pues Ramiro dice que es una magdalena, yo digo que es una tarta y Lourdes dice que es un pastel, pero a fin de cuentas, pues sigue siendo algo, pues, del mismo campo, que todos más o menos tenemos una interpretación parecida. Vale. Otro objetivo, otra ventaja que nos permite los SAC son la representación de la realidad a partir de como digo, de códigos pues, no vocales, es decir, no se tratan de sistemas de comunicación aleatorios, ni se trata de bueno, pues me he encontrado de todo. No, es que mímica, dibujitos y puntos en relieve. No. De hecho, normalmente, bueno, pues cuando se dicen esos tres adjetivos es porque no se tiene mucha idea del conocimiento de ellos. Los SAC van muchísimo más allá, los SAC comunican, los SAC, bueno, pues permiten esa inclusión, esa, bueno, pues facilidad de comunicación y que, bueno, pues son verdaderamente necesarios en todos los campos. De hecho, cada vez, pues por suerte, hay más SAC bueno, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, se me ocurre aquí en Ávila, en el hospital, por ejemplo, hay pictogramas. Pues, por ejemplo, en el alergólogo tienen un pictograma de un muñequito y que, bueno, pues se le ve ahí que tiene, pues, me parece que eran unos arbolitos y que le salía pues el moquillo pues del estornudo. En el neumólogo pues tiene el muñeco con, bueno, pues con los pulmones, entonces bueno, es representativo, ayuda a cualquiera, sobre todo ahora en época bueno, pues de COVID, que hemos tenido que ir solos al hospital sin tener la ayuda o el acompañamiento de otra persona, pues que a una persona que, bueno, pues que a lo mejor no esté acostumbrada a ir solo, pues o que tenga esos problemas de comunicación, le permitan, bueno, pues saberse mover por ese entorno. Y por último, como pone en las pantallas, no son excluyentes, es decir, tendemos a asociar, y es normal, solemos decir, vale, la lengua de signos, personas con discapacidad auditiva, el sistema braille, personas con discapacidad visual. No. Es decir, puede haber personas con discapacidad auditiva que evidentemente, pues sí, utilicen la lengua de signos, pero también utilicen otro sistema. No por el hecho de utilizar uno, quiere decir que no se puedan utilizar el resto. De hecho, nosotros podemos utilizarlos. Si estudiáis lengua de signos, pues podéis hablar, podéis escribir, podéis hablar en lengua de signos, lo mismo con pictogramas y bueno, pues lo mismo con el braille, aunque el braille vamos a ver que es un poco más complejo como os podéis imaginar. Además, otro punto que quiero resaltar es que normalmente se dice, hay un mito que engloba los SAC y es que si utilizas un SAC no puedes hablar, no tienes el desarrollo del lenguaje oral. No, para nada. No tiene por qué ser así, es decir, de hecho, al revés, los SAC promueven también ese desarrollo del lenguaje oral, por eso son, bueno, pues tan buenos, tan beneficiosos y por eso también, pues, bueno, se promueve ese uso. Ahí os he puesto una pequeña clasificación, ¿vale? Bueno, os he puesto unas pequeñas características en función de cómo están clasificados los SAC. Como os he dicho, se resumen en SAC sin ayuda y SAC con ayuda, ¿vale? Sin ayuda, ¿qué quiere decir? Que no necesitamos ningún elemento externo, como pone ahí, el habla, el lenguaje oral, lo que estamos realizando pues en nuestro día a día.
No necesitamos nada más que nuestro cuerpo para podernos comunicar. También se conocen como sistemas de comunicación no asistida, por lo que os digo, pues porque no se necesita de otro elemento más allá de, bueno, pues de nosotros mismos. Al lado contrario, tenemos los SAC con ayuda, ¿vale? Que también se conocen como sistemas de comunicación asistida o sistemas representacionales. Sí que es cierto que, bueno, pues estos son, como su propio nombre indica, representan más la realidad. No quiere decir que sean más fáciles de aprender, ni mucho menos, porque bueno, dentro de los SAC con ayuda se encuentra el sistema Braille y a mí, bueno, pues de todo el abanico de SAC que hay, creo que es para mí personalmente el más complejo de todos, pero bueno, sí que es cierto que los que son a través del intercambio de imágenes son bastante representativos y bueno, pues su uso es bastante sencillo en lo que se refiere a funcionalidad, ¿vale? Aquí vemos que necesitan ayudas técnicas, que pueden ser de naturaleza más o menos sofisticada. Ahí viene un abanico de ayudas, pues van desde el bolígrafo y el papel de toda la vida que utilizamos pues cuando escribimos, por ejemplo, a bueno, pues sintetizadores de voz o, por ejemplo, tablets o ordenadores. No sé si, bueno, pues supongo que habréis visto personas pues que a lo mejor pues van con un sintetizador de voz que pues presentan un pulsador que, bueno, pues lo dan con la mano, lo pueden dar con la barbilla o incluso también lo pueden dar pues con cualquier otra extremidad de su cuerpo, pueden darlo incluso con la rodilla. Y bueno, pues a través de ese sintetizador de voz, bueno, pues se emite el mensaje que quieren transmitir. También existen tablets pues, que tienen ahí los pictogramas, se va señalando, se da a reproducir y bueno, se puede reproducir el mensaje. Sí que es cierto que para todo este correcto trato de los SAC es necesario bueno, pues se dice que la paciencia es la madre de la ciencia. Bueno, pues es necesario hacer uso a esa madre de todas las ciencias, que es la paciencia, y evidentemente ser conscientes, pues que, bueno, yo reconozco que soy una persona que habla rápido, entonces conmigo a lo mejor es paciencia para que deje de hablar, pero en este caso sería paciencia para que termine de elaborar el mensaje que quiere transmitir y bueno, pues que nosotros le podemos dar una correcta respuesta. ¿Cómo nos deberíamos de comportar ante personas con, bueno, pues, con discapacidad o personas que puedan ser usuarias de SAC? Aparte de la paciencia, naturalidad, por supuesto, no pasarnos con las ayudas, quiero decir, muchas veces, lo digo, bueno, pues a modo bien, muchas veces tendemos a ayudar más de la cuenta, sobrepasarnos en esa ayuda y a lo mejor, pues, bueno, pues a tomarnos cierta confianza y dar por hecho que necesita una ayuda nuestra cuando no necesita. Es decir, preguntar simplemente, perdona, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar en algo? Como lo haríamos, pues bueno, pues con cualquier otra persona, si a lo mejor, pues bueno, yo me encuentro a alguien por el pasillo y veo que está así un poco perdido y le digo, perdona, ¿te puedo ayudar en algo? Pero no, le cojo del brazo y le digo, venga, que te llevo a donde tú necesites sin preguntarle, ¿no? Pues un poco cosas de perogrullo, de decir, vale, pues tengo que ser paciente, tengo que preguntar si necesita ayuda y evidentemente, pues, bueno, algunos consejos que voy a ir abordando a lo largo a medida que, bueno, vaya explicando los distintos sistemas. Vale, vamos a comenzar por los sistemas alternativos y aumentativos sin ayuda, ¿vale? Ahí. Bueno, como veis, hay un amplio abanico de sistemas y os voy a preguntar, si no sé, a lo mejor no estoy en lo cierto, pero si no me equivoco, bueno, por si alguien no lo puede leer bien, lengua de signos, ¿vale? Luego están los sistemas de signos o lenguajes pedagógicos, donde destacan la comunicación total, programa elemental de comunicación bimodal, Qt Speech o palabra complementada, y el dactilológico. Y luego estarían los pidgin o lenguas de contacto, ¿vale?
De todo el abanico de sistemas sin ayuda que acabo de leer, estoy por asegurar que casi los que me estáis viendo desde casa como los que estáis aquí solamente conocéis la lengua de signos. ¿Sí, no? Vale. Es normal. Digamos que es el más famoso y es el que más, bueno, pues estamos acostumbrados a tratar en nuestro día a día y de hecho, de todos los que hemos visto, es con el que más vamos a trabajar, ¿vale? Nosotros vamos a ver dos sistemas, que es la lengua de signos y también, por deferencia, el dactilológico. ¿Por qué? Porque el dactilológico acompaña a la lengua de signos. El dactilológico no es ni más ni menos que el alfabeto en lengua de signos, ¿vale? Bueno, no me voy a levantar porque creo que se me ve bien aquí, pero para que sepáis, el signo de lengua de signos es así, ¿vale? Con las manos así, lo podéis hacer si queréis, porque bueno, os voy a contar luego más adelante cositas. En relación a los sistemas alternativos y o aumentativos con ayuda, aquí vamos a ver un abanico de sistemas aún mayor que el que hemos visto en los de sin ayuda, ¿vale? Y os voy a descubrir un mundo nuevo. De hecho, yo se lo presento a mis alumnas así. Vamos a tener los sistemas basados en signos manuales, sistemas basados en elementos muy representativos, donde destaca el sistema PEX, que es uno de los que vamos a abordar. Por signos muy representativos se refiere a dibujos, ¿vale? Que nadie se asuste. Sistemas basados en dibujos lineales, donde está el Pixin, el Pix, y el SPC, y los sistemas también que combinan símbolos pictográficos, ideográficos y arbitrarios. Aquí tenemos otros sistemas como por ejemplo el Rebus, el Bilis, Primar, Carc. También tenemos los sistemas basados en experiencias de enseñanza de lenguaje antropoides. Estos sistemas, bueno, pues son más, como he dicho, un poco pues de formación profesional, más relacionados con el ámbito de la educación, que bueno, pues simplemente nombrarlos, pero que se conozca el nombre. Pero nosotros nos vamos a centrar, bueno, pues en lo que he dicho, los 4 más famosos y que, bueno, pues nos podemos encontrar más en nuestro día a día. Los sistemas basados en la ortografía natural y luego los sistemas que utilizan, bueno, palabras codificadas, que aquí destaca el sistema Braille, que también lo vamos a ver, y el sistema Morse, que para aquellos que pensaban que, bueno, pues que el sistema Morse solamente era de las películas de barcos, no, también se utiliza, también es un sistema de comunicación aumentativo y alternativo y, bueno, pues que también sepáis que se utiliza. Vamos con el primero, con la lengua de signos, ¿vale? Yo creo que, bueno, pues puede que sea el más conocido incluso de los 4 que vamos a tratar a lo largo de la tarde de hoy. Importante, lengua de signos o lengua de señas, no lenguaje, ¿vale? Es importante porque, bueno, pues el lenguaje es lo que estoy realizando yo ahora, es lenguaje oral. Nosotros cuando hablamos pues decimos que el habla, no decimos el lenguaje hablado, no, decimos o bien lenguaje oral o bien el habla. Bueno, pues aquí es lengua de signos o lengua de señas, como queráis, mejor lengua de signos, pero bueno, que sepáis que se dice de las dos maneras, ¿vale? Lo utilizan en su mayoría personas con discapacidad auditiva. ¿Quiere decir que son exclusivos de estas? No. Lo puede utilizar, bueno, pues personas que tengan un correcto desarrollo de la capacidad auditiva, personas también, pues, por ejemplo, con discapacidad motora, como el caso de alguna persona con parálisis cerebral, por ejemplo, o bueno, pues cualquier otro usuario sin ningún problema, ¿vale? La particularidad de la lengua de signos, y lo más importante, es, bueno, pues las miradas y los gestos y los movimientos. Y lo más importante, cuando no conocemos la lengua de signos, la cara, vocalizar. Es muy importante. Siempre que nos encontramos ante una persona con discapacidad auditiva y no tengo conocimientos de lengua de signos, que no cunda el pánico. Me pongo frente a ella, le miro a los ojos e intento vocalizar y articular, bueno, pues lo mejor que pueda. Hablo un poquito más despacio
No le grito, porque no hace falta gritarle. Él, bueno, pues ya sabe que tiene discapacidad auditiva, por mucho que grites, pues en ocasiones, dependiendo del grado de discapacidad que tenga, no te va a oír. Entonces, bueno, pues hablo normal, solo que, bueno, articulando un poco más. ¿Por qué digo que son muy importantes las expresiones faciales? Por ejemplo, este es el signo de por ejemplo, en lengua de signos, ¿vale? Si yo a Lourdes le pregunto, le estoy preguntando, ¿por qué? Porque le estoy haciendo así, estoy frunciendo el ceño, estoy diciendo, le he preguntado, ¿tu nombre cuál es? ¿Vale? Que por cierto, os estáis dando cuenta un poco que nosotros cuando preguntamos el nombre no decimos, ¿tu nombre cuál es? ¿No? Decimos, ¿cómo te llamas? O, bueno, ¿tu nombre, por favor? No decimos cuál. En lengua de signos sí, se dice cuál, pues bueno, pues porque la configuración que tiene pues este sistema es diferente a la de, por ejemplo, la lengua oral, ¿vale? O sea, va de una manera totalmente distinta, tiene, pues como pone ahí, tiene sus propias expresiones idiomáticas y bueno, pues tiene su complejidad, no se trata de un sistema fácil, luego lo comentaré. Vale. La lengua de signos está formada ni más ni menos por signos gestuales y que van acompañados de expresiones faciales. Ya habéis visto, cuando he querido preguntar, he fruncido un poco el ceño, si estoy enfadada, pues frunzo más, señalo, los signos son más bruscos, porque si no, bueno, pues si yo me pongo así, con cara de póker, no sabéis si os estoy preguntando, si os estoy regañando, si estoy contenta, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los signos van a ir acompañados un poco, pues en función del sentimiento que queramos, bueno, pues que representar, que queramos que el interlocutor pues perciba. Muy importante, movimientos de labios, ¿vale? Es decir, articulación sin habla, ¿vale? Ahí estoy diciendo tu nombre, cuál, y no he necesitado decirlo. Miradas intencionadas y también movimientos de cuerpo. Esto va a ser muy importante, sobre todo cuando nos presentemos, ¿vale? Cuando yo me presento, ¿vale? Es mi nombre, ¿vale? Este es el signo de nombre, barbilla y aquí, y luego lo escribo a través del dactilológico, ¿vale? Me voy a separar un poco. La M, la A, la R, la I, la A, ¿vale? He dicho mi nombre María, si os dais cuenta, la M he empezado aquí y la A he terminado aquí. Todo ese movimiento corporal me ha servido para yo escribir mi nombre. ¿Por qué? Pues porque si yo hago la M, la A, la R, la I, la A, hago un borrajeto que no se entiende. Esto, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta. He preparado un documento que luego, pues bueno, pues luego hablaré de él con, bueno, pues con cómo sería el dactilológico. También existe el dactilológico en palma, ¿vale? Para personas sordociegas. Una cosa que no he comentado, no hay personas mudas, hay personas sordas, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos tenemos, en mayor o menor medida, un desarrollo del lenguaje. Es decir, no hay mudos. No se puede decir que no existan, ¿vale? Pero no hay mudos, todos tenemos un correcto, todos tenemos desarrollo del lenguaje, ¿vale? Hay mucho mito en relación a la lengua de signos, sobre todo con dos aspectos. Se dice, he oído de todo, he oído, bueno, pero si es mímica. Y yo digo, uy, tío, pues tú fíjate en una conversación de dos personas con discapacidad auditiva que sean usuarias de lengua de signos, a ver si te enteras de algo. Yo no. Otro mito que hay en relación, bueno, pues a esto es que es universal. Y no es universal. De hecho, bueno, pues existe una variedad idiomática por cada idioma. La lengua de signos española no es igual que la lengua de signos inglesa ni que la francesa. Incluso voy más allá. Hay, variedad dialectal. Por ejemplo, nosotros en España tenemos lengua de signos catalana, tenemos también lengua de signos en euskera, también, bueno, pues hay un vídeo fabuloso, así ahora como estamos cerca del Festival de Eurovisión,
bueno, pues una de las candidatas al festival era las Tanxungueiras, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, hay un vídeo maravilloso en YouTube que, bueno, pues se ve como en concreto una parte de la canción de ellas la asignan con las distintas variedades dialécticas. Entonces, bueno, pues para que sepáis que no solamente está la lengua de signos española, sino que dentro de nuestro país tenemos distintas variedades dialectales. ¿Por qué no es universal y por qué no es mímica? Porque hay distintos signos. Vamos de acuerdo con que, bueno, pues hay algunos signos que van a ser fáciles de entender, fáciles de interpretar, aunque no tengamos formación de lengua de signos. Estos son los signos transparentes. Por ejemplo, si yo hago este signo, estoy diciendo buenos días, ¿vale? Que a lo mejor, pues si no tenéis formación, más o menos entendéis por qué el días, bueno, buenos, además cuando algo está rico decimos, qué bueno está, ¿no? Buenos días, sale el sol, o buenas noches, el sol, pues, se pone. Esto, por ejemplo, sería un signo transparente, o el más famoso de todos, aplausos, ¿no? Que también va un poco al hilo, pues, con ovación, bien, ¿no? Pero existen otros signos llamados translúcidos. En estos se necesita cierta formación, pues, para saber interpretar. Por ejemplo, ¿hay alguien que sepa lengua de signos aquí en la sala? No, vale, entonces me viene bien. Sí, no vaya a ser que pregunte qué es y lo sepa. Vale, si yo hago, por ejemplo, este signo o este otro. En inglés o en francés. Bueno, lo cierto es que en francés, en inglés no lo sé, pero en francés es parecido, es parecido. Vale, acabo de asignar papá y mamá, ¿vale? De hecho, cuando yo estuve estudiando lengua de signos y la profesora nos enseñó este signo, dijimos, ¿y por qué? Ella nos explicó que, bueno, pues es un poco como todo, son signos bastante antiguos, entonces decía que la explicación que tenían de estos signos es porque mamá da besitos, da cariño, por eso las dos mejillas de los besitos, de los mimos de nuestras madres, y papá es quien piensa y ordena. Volvemos a lo mismo, son signos muy antiguos y esa sería la explicación. Yo, como os digo, esa es la explicación científica. Sí que es cierto que la lengua de signos no es cerrada. Es decir, bueno, pues igual que nosotros nos vamos familiarizando pues, con vocabulario nuevo, como por ejemplo, hace unos cuantos años ni conocíamos de la existencia de COVID y ahora yo creo que es casi de las palabras que más utilizamos en nuestro día a día. Pues en lengua de signos igual, el símbolo de COVID es así, ¿vale? También es bastante representativo, no deja de ser, pues, el símbolo del COVID tiene ahí pues los puntitos esos, pues así, ¿vale? Vale, nos vamos a los SAC con ayuda. Vamos a ver sistema PEX y el sistema SPC. Los he separado, pero bueno, en verdad, más o menos, perdón, las características de uno y otro me sirven para explicar los dos, ¿vale? Se basan en sistemas a través del intercambio de imágenes, de pictogramas, ¿vale? Los pictogramas pues son esas cartas que aparecen ahí con dibujos que, bueno, pues son más o menos representativos. ¿Qué quiere decir? Pues que se asemejen más a la realidad o, bueno, pues que a lo mejor no sean, digamos, tan concretos o tan parecidos a lo que entendemos por lo real, ¿vale? No son aleatorios, volvemos a lo mismo. Ningún SAC, porque sean dibujitos, no es el decir, va, pues como es dibujito es fácil de interpretar. No, para nada, no son aleatorios. Sino que, bueno, pues su enseñanza y su aprendizaje requiere
de nuevo de esa paciencia, no es algo sencillo. Ahí vuelvo otra vez a mi territorio, al ámbito de la educación, y para demostrar de algún modo que no es algo sencillo, bueno, pues ahí están un poco las fases de lo que sería este aprendizaje de la lengua de signos. Es decir, si yo, por ejemplo, le quiero enseñar a Ramiro el uso del sistema de signos, pues, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues a jugar, de algún modo, pues con el juego de toma-dame. Es decir, yo le pongo un objeto a Ramiro, ¿vale? Yo le pongo el pictograma a Ramiro, le enseño el objeto y Ramiro, ¿qué? Si quiere conseguir este objeto, normalmente un objeto que le motive, que estimule pues al usuario, si quieres conseguirlo, ¿qué me tienes? Que dar para que yo te dé, ¿vale? A medida vamos avanzando, pues le vamos a ir dando más opciones. Le voy a dar 2 pictogramas, le voy a dar 2 objetos. ¿Cuál quieres, este o este? Quiero este, vale, pues me tienes que dar el pictograma correcto, si no, no te voy a dar el objeto que me estás pidiendo, ¿vale? ¿Hasta qué? Pues hasta que a través de todo este intercambio, a través de todo este proceso, de toda esta evolución, logremos pues llegar a realizar un discurso elaborado que incluso, bueno, pues se pueden responder preguntas, se pueden formular preguntas, se puede realizar cualquier tipo de comunicación de una manera accesible. Digamos que estos sistemas, como el PEX y el SPC, bueno, pues nos salvan un poco la vida, pues porque son bastante fáciles, como os digo, son dibujos que, bueno, pues malo ha de ser que no sepamos todos más o menos interpretar o tener una aproximación de la realidad que el usuario nos quiere reflejar. En el caso del sistema SPC también se basa en el intercambio de imágenes y bueno, pues nos sirve para comunicarnos de la misma manera que el sistema PEX. Son símbolos, dibujos muy fáciles de aprender, muy fáciles también de diferenciar y que sobre todo son funcionales, es decir, muy prácticos. Nos van a permitir, pues bueno, pues digamos, comunicarnos mucho mejor con los usuarios que si, por ejemplo, lo hacemos con lengua de signos. Ya hemos visto pues, que era un poco difícil, que necesitamos cierta formación en lengua de signos pues, para poder intentar comunicarnos con las personas. Aquí, evidentemente, necesitamos formación, pero bueno, va a ser un poco más sencillo en el sentido de que, bueno, pues como digo, gracias. Como digo, un dibujo, pues, quien más, quien menos lo sabe interpretar. Más cerca de la realidad, menos cerca, pero sabemos interpretarlo, ¿vale? Representan palabras y conceptos más habituales de la comunicación humana. Esto es importante y de hecho vamos a ver que tiene su ritual, por decirlo de alguna manera. Veis ahí que hay 2 tamaños, un tamaño de 5×5 y un tamaño de 2,5×2,5, ¿vale? Es decir, unas tarjetitas, unos dibujos un poquito más grandes y unos dibujos un poquito más pequeños. Las tarjetas más grandes las vamos a utilizar sobre todo al principio, pues cuando el usuario está familiarizándose con este sistema. O a lo mejor, pues si el usuario necesita, por su necesidad, por su discapacidad, necesita utilizar tarjetas más grandes, pues por ejemplo, imaginaos que cursa con discapacidad visual. Pues a lo mejor le va a favorecer mucho más una tarjeta de 5×5 que sea más grande, ¿vale? Para intentar estimular ese resto visual que una tarjeta que sea un poquito más pequeña. Pero bueno, vamos a, en condiciones de uso, ¿vale? Vamos a ver que las tarjetas de 5×5 suelen representar, bueno, pues aquel vocabulario que el usuario emplea más. Por ejemplo, el verbo querer, ¿vale? Ese verbo va a estar en grande. Y luego va a haber otras tarjetas más pequeñas que sí empleamos, pero a lo mejor, bueno, de una manera más dinámica. Quiero, tarjeta pequeña, comer, tarjeta pequeña, ir al baño, tarjeta pequeña, beber agua, ¿vale? El verbo ese del querer o tener, por ejemplo, está en grande, porque bueno, le localizo rápido, se trata de un verbo o de un vocabulario que necesito, que uso y que me es funcional, y luego, pues bueno, las pequeñas en función.
lo que sea, me he perdido, me encuentro pues con un policía, quiero, localizo casa, quiero ir a casa, por ejemplo, ¿vale? Ahí vemos que ya hemos visto que en la lengua de signos tiene su codificación. Bueno, pues el sistema SPC y el sistema PEX también tiene su codificación. Veis ahí que el vocabulario está clasificado por colores, ¿vale? De hecho, lo he puesto también ahí en la imagen. En amarillo van a estar, bueno, pues las personas, ¿vale? Los pictogramas de personas. Por ejemplo, pues el pictograma pues, de un policía, pues por ejemplo, va a estar representado ahí en color con el fondo amarillo. En verde, los verbos. En azul, los descriptivos. Estoy feliz, estoy triste. En naranja, los nombres. Por ejemplo, pues el gato, un nombre común. En blanco, las misceláneas, por ejemplo, los números, ¿vale? Pues el número 1, 2, 3, 4, 5, eso no tiene más símbolo que lo que es el número en sí. Y en rosa o en morado, lo relacionado con, bueno, pues con el vocabulario social, ¿vale? Buenos días, buenas tardes, por favor. Aquí, para disipar un poco de dudas, porque bueno, como comentaba anteriormente, solemos asociar lengua de signos, personas sordas, sistema braille, personas ciegas. Pero claro, sistema PEX, sistema SPC, ¿quién? ¿No? Bueno, pues todos, como hemos visto en lengua de signos, podemos hacer uso, podemos ser usuario en el caso de que lo necesitemos. Como ya hemos visto, si queremos ir a Japón, pues bueno, tenemos también nuestra herramienta de pictogramas. Pero en general, pues personas con discapacidad motora, por ejemplo, parálisis cerebral, discapacidad intelectual, autismo, personas con dificultades en general de comunicación, personas que presenten afasia, por ejemplo, afasia, Bruce Willis, me parece, el actor, hace poco ha habido una noticia que bueno, pues que presenta afasia. No tengo ni idea si Bruce Willis ahora pues necesitará hacer uso o no de bueno, pues un sistema de comunicación alternativo, pero bueno, que sepáis que para la afasia también se puede. Como veis ahí, hay una página, la página de Arasac, del Gobierno de Aragón, que bueno, pues se encarga de realizar, a mi modo de ver, una labor social maravillosa. ¿Vale? Han creado un documento que de hecho, bueno, lo tenéis por ahí, perdona Lourdes, que te lo cojo, te lo robo un poco. Si alguien está interesado, pues me lo puede pedir. Ha creado un documento, pues bueno, destinado al cuaderno de la comunicación, pues bueno, pues para el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y bueno, pues aquí, como veis, pues hay pictogramas de todo tipo. ¿Cómo me siento? Estoy contento, estoy enfadado, estoy asustado, estoy triste, ¿vale? Con estos manuales, pues de nuevo favorecemos la inclusión, de nuevo favorecemos la importancia, pues bueno, de suplir un poco aquellas carencias, a lo mejor, que bueno, pues que teníamos hasta ahora. Es decir, pues si viene una persona con la que tenemos dificultad, no hace falta ni que presente discapacidad, lo ha dicho Ramiro al principio, pues una persona que no hable nuestro mismo idioma, un dibujo y con eso, bueno, pues vamos a todos los lados, más deprisa, más despacio, pero vamos. Entonces, bueno, pues ahí está puesta la web de Arasac, ¿vale? Si ponéis, de hecho, con teclear en Google Arasac, aparece, me parece, en la primera opción y ahí, bueno, pues podéis ver todos los pictogramas que existen. Y bueno, pues insisto, si alguno estáis interesados, pues por supuesto comparto el dossier sin ningún problema. Vale. Vamos ya con el último sistema, no sé si llevo mucho tiempo o poco porque me emociono. Vale, perfecto. Y vamos con el sistema Braille, ¿vale? Aquí, bueno, pues me he traído yo mis herramientas para enseñar este sistema, ¿vale? El sistema Braille
bueno, pues generalmente su uso lo realizan pues, las personas con discapacidad visual. No es otra cosa que un sistema de lectura y de escritura en relieve, ¿vale? Estamos familiarizados, no familiarizadísimos con este sistema. Generalmente, cuando nos subimos a cualquier ascensor, pues suele estar los números con braille, ¿no? Vale, se basa en, bueno, pues su creación se basa en 6 puntos, ¿vale? En un cuadro generador. De hecho, yo a mis alumnos se lo presento así. Les digo, vale, imaginaos una caja de media docena de huevos, ¿vale? Esto es el cuadro generador braille. Como veis ahí, la estructura se dispone en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Vale. Y luego, pues, bueno, es un poco, no sé cómo se llama este material que hay ahora para desestresarse, que sacas así, la burbujita. Bueno, pues, sí, las pompitas esas, exactamente. Vale, pues funciona un poco igual. Yo se lo explico a mis alumnas así. Nosotros ahora mismo, si cerramos los ojos y pasamos, no vemos nada que resalte, ¿no? Si yo cojo y coloco un huevo aquí y hago así, digo, uy, espérate, aquí tengo hueco, 2, uy, aquí algo resalta, ¿vale? No sé braille, pero bueno, el hecho de pasar las manos y notar pues que en un punto hay relieve, eso lo vemos todos. De hecho, anatómicamente estamos preparados para, bueno, leer en braille. Le he dejado a María unos clips, los que estáis en casa lo podéis hacer. Y bueno, pues si rompemos un clip, puedo demostrar que anatómicamente estamos preparados para leer en braille. Lourdes, ¿me ayudas? Vale, ¿te importa remangarte? Si rompéis el clip, lo deformáis, ¿vale? Cierra los ojos. Vale, os picáis con las dos partes, ¿vale? Las dos puntas del clip, os picáis en el brazo, con los ojos cerrados, ¿vale? ¿Qué notas? ¿Un pico o 2 picos? Uno. Un pico, vale. Extiende tu mano, pon la palma de tu mano hacia arriba. Vale, te voy a volver a picar. Por ejemplo, aquí. A ver. ¿Qué notas? ¿1 o 2? 2. 2. Le he picado con los dos. No hay trampa ni cartón, ¿vale? De hecho, luego, si queréis, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, bueno, somos seres sensoriales, ya sabéis que tenemos 5 sentidos, y bueno, digamos que nuestro cuerpo está creado para que tengamos más receptores en la palma, en la yema de nuestros dedos. Por eso las personas con discapacidad visual pues pueden leer braille, porque esto sí que es verdad, que cuando una persona, pues digamos, un sentido lo tiene dañado, pues agudiza otros más. Pues en el caso de discapacidad visual no puedo ver, vale, pues agudizo el sentido del tacto. También, así como curiosidad, donde más receptores del tacto tenemos es, como os decía, en la yema de los dedos, en la palma de las manos y en la lengua, ¿vale? En la lengua, independientemente del gusto. Si chupamos cartón y chupamos un chupachus, pues la textura evidentemente es distinta. Vale. La lectura es igual que, bueno, pues a como estamos acostumbrados a leer, de izquierda a derecha, sobre una línea, ¿vale? Con la yema de los dedos, o incluso también se puede con la yema de los 2 dedos, ¿vale? Para los usuarios, pues son las personas con discapacidad visual. Aquí sí que es mundialmente reconocido. Estamos hablando de que se trata de un alfabeto, ¿vale? No estamos hablando, bueno, pues de una lengua, no estamos hablando de un alfabeto. Como cuando escribimos las palabras, ¿por qué se componen? Pues por un conjunto de letras, ¿no? Aquí igual. Sirve para expresar no solamente letras, sino también números, signos de puntuación, ¿vale? Y bueno, pues para quien tenga poca fe con este signo generador de 6 huecos, pues que sepáis que con estos 6 puntos se pueden hacer 64 combinaciones
distintas en función de cómo bueno, pues se dispone el relieve y bueno, esto genera 256 caracteres diferentes, ¿vale? O sea, fijaos la versatilidad que da pues este sistema Braille y también por eso un poco la complejidad. Vale, uy, perdón, he quedado sin querer. Su escritura se puede realizar o bien manual o bien con máquina Perkins, ¿vale? La particularidad de la manual es que se escribe en espejo. ¿Por qué? Pues porque es en relieve, es decir, yo tengo que escribir al revés para que cuando lo dé la vuelta lo pueda leer del derecho. O sea, fijaos, si en la lengua de signos nos parecía difícil, el sistema Braille ya ni os lo digo. Por eso generalmente cuando nos encontramos con una persona usuaria de este sistema Braille, se le suele enseñar primero a escribir en, bueno, pues en máquina Perkins, pues porque es mucho más sencillo. Trucos que podemos tener en cuenta de cara al sistema Braille. Ahí está, también lo tengo en el dossier, el alfabeto Braille de la 11. Y bueno, pues así como características. De la A a la J se ocupan estos cuatro huecos, ¿vale? Es decir, el 1, el 2, el 4 y el 5. Si nos vamos a la J, ocupamos, o sea, desde la K hasta la T, ocupamos 5, estos 5, y luego ya a partir de la T ocupamos, bueno, pues podemos ocupar todo lo que sería el cuadro de signo generador. Yo a mis alumnos, como os digo, se lo explico así, bueno, pues la A es así, la B es parecida, le añado un huevito más, ¿vale? La C cambia un poco, muevo este huevo aquí, y bueno, pues si queréis familiarizaros un poquito más sobre este sistema y si, por ejemplo, pues queréis pasar un domingo entretenido en familia, pues yo os invito a que cuando se os termine la media docena de huevos, pues vayáis al campo, rellenéis unos globos con arena y, bueno, pues juguéis al alfabeto Braille. Y bueno, pues por mi parte nada más, de nuevo reiterar mi agradecimiento tanto a Ramiro como a Lourdes, a todos los que estáis aquí presentes, a todos los que me veis desde casa y bueno, pues terminar un poco con esta reflexión que yo me harto a decírselo a mis alumnas y es que si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia y bueno, pues un poco para hacer apología de esto, pues con estas charlas, pues yo creo que poco a poco lograremos pues llegar a esa convivencia y bueno, pues hablar de inclusión como algo muy antiguo, como cuando hablábamos de exclusión o de segregación. Muchísimas gracias y bueno, si tenéis cualquier duda, estoy a vuestra disposición. No sé si tenemos alguna cuestión que queráis plantear, los que estáis aquí presentes, o no sé si quienes nos están siguiendo desde YouTube. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Y desde luego, bueno, por mi parte, para mí también ha sido un descubrimiento, algunas cuestiones que las conocíamos de oídas, pero no quizá hemos profundizado como en la conferencia de hoy, que además, pues bueno, ha sido como un aperitivo, ¿no? Que nos ha abierto ese apetito por conocer más, quizá, y por eso en la presentación de la ponente comentaba al inicio que queremos realizar jornadas formativas específicas en estos sistemas, precisamente para las fuerzas y cuerpos de seguridad, con esos signos que describan precisamente también esas palabras que van a utilizar más en el día a día y que pueden ser pues de un uso pues más específico, ¿no? Para las funciones propiamente policiales, pues desde las labores de participación ciudadana, seguridad ciudadana, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una labor muy buena que la universidad también se encargue de formar a los agentes pues para estas necesidades también que están presentes en nuestra sociedad y para las que también pues
pues pueden realizar una labor muy buena. Por tanto, María, muchísimas gracias por habernos acercado hoy este tema, que la verdad yo creo que se escucha muy poco para lo que se debería también dar a conocer, pero bueno, es el comienzo y esperamos que le sigan muchas más iniciativas. Y gracias de nuevo también por la presencia del codirector de la Cátedra de Estudios Policiales de la Escuela Nacional de Policía, que junto con la universidad pues es responsable precisamente de estos eventos, de estas acciones formativas, y muchas gracias a los asistentes. Espero que haya sido de su interés y les mantendremos también informados de todas aquellas jornadas también que organicemos en el futuro. Bueno, pues muchas gracias a todos y buenas tardes.